Estamos con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, a pocas horas de una nueva elección en nuestro país. ¿Cómo le va, Arocena? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Por favor, encantado. ¿Mucho trabajo en estas horas previas? Sí, estas horas previas tienen muchas demandas de distinto tipo, no tanto por la preparación de la elección, que ya está encaminada y está prácticamente todo el procedimiento finalizado, sino por todo lo que hay alrededor del acto electoral, los medios de prensa, claro, los invitados internacionales, o sea, hay toda una actividad que tiene que ver directamente con la trascendencia del acto electoral, más claro, que en sí mismo el procedimiento ya está arreglado, terminado, va a funcionar todo perfectamente bien. Claro. Usted viene de la vida académica. Sí. Y en Uruguay hay una tradición del voto, del acto de votar muy profunda. Sí, sí. ¿Cómo lo ve ahora que está dentro de la Corte Electoral? Sí. ¿Cómo ve la Corte ese fenómeno? Sí, yo creo que existe esa cultura cívica, en Uruguay existe sin ninguna duda. Cuando se compara, por ejemplo, la confianza de la ciudadanía uruguaya en los organismos electorales, en las juntas electorales departamentales y en la Corte Electoral, cuando se compara con otros organismos de América Latina, uno ve realmente los niveles de confiabilidad que tenemos nosotros, de confianza, y los niveles de desconfianza que existen en otros países. Yo siempre recuerdo una cosa, ¿ustedes se acuerdan de aquella elección mexicana en la que López Obrador no reconoció el resultado y se instaló ahí en el Zócalo, ¿no? Instaló un campamento? Yo a veces digo, pero esto en Uruguay es inimaginable, inimaginable. Los actos electorales nuestros... Hace poco, perdóneme que lo interrumpa, pero hace poco, luego de las elecciones de octubre, alguien, no me acuerdo quién, decía, es tan confiable el sistema en Uruguay que en otro país, con el error de las encuestadoras, la gente creería en las encuestadoras y cuestionaría el resultado oficial. Exacto. Y aquí el resultado oficial es el de la Corte. Tira por la borda el trabajo de las encuestadoras, ¿no? Las encuestadoras son un avance estadístico en términos de muestreo, claro, digamos, es relativamente confiable, sobre todo cuando lo hacen después del acto electoral. Las encuestas previas, ustedes vieron lo que pasó en octubre, ¿no? Ahora, sin duda, el muestreo es una indicación interesante. Los muestreos y los sondeos que se hacen son una indicación interesante, pero el uruguayo espera los resultados de la Corte. Y es lógico que sea así, porque además, incluso la asignación de bancas no se puede hacer en base a encuestas. O sea, la asignación de bancas no tiene más que una sola solución, que es el resultado final, no hay otra. ¿Qué se elige el domingo? ¿Qué se elige? Hay dos elecciones simultáneas y diferentes. Desde el año 2010 nosotros tenemos una ley que interpreta la reforma constitucional del 96. La reforma constitucional del 96, en el artículo 262, establece la distinción entre la materia municipal y la materia departamental, que hasta ese momento no se había distinguido nunca en un texto constitucional. Muchos años después, en el 2009, se genera la ley 18.567, que es la ley que genera el tercer nivel de gobierno o los municipios, interpretando ese artículo de la Constitución, ¿verdad? Entonces, a partir del año 2010 empieza a existir en el país ese tercer nivel de gobierno, cuya primer acto electoral fue en el 2010 mismo, y sus primeras autoridades tomaron la conducción de esos municipios en julio del 2010. Claro. Bueno, nosotros ahora estamos ante la segunda elección al amparo de este artículo de la Constitución, el 262, y de la ley. Yo quisiera señalar un par de cosas de esta situación. Cuando hay que votar en dos elecciones simultáneas y diferentes, aparecen problemas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Porque fíjese, por un lado son 19 elecciones, a intendente y a junta departamental, ¿no? 19 elecciones. Pero por otro lado son 112 elecciones a consejos municipales. En todo el país. Que son dos elecciones completamente diferentes. Lo único que el elector tiene un solo sobre para poner la hoja de votación o la lista, como se le suele llamar popularmente, la lista al Consejo Municipal y la lista al Intendente y la Junta Departamental en el mismo sobre, ¿verdad? Entonces ahí hay que analizar algunas situaciones. Si el ciudadano pone
una lista a un consejo municipal y una lista a la intendencia y a la junta departamental del mismo lema, no tiene problema ninguno. Ese voto es válido, no hay problema. Cuando decimos lema, popularmente se le dice partido. Partido, sí, al mismo partido. Que en el caso de la concertación implica también una lo que pasa es que es el partido de la concertación en Montevideo. Claro, el lema reconocido por la Corte Electoral en Montevideo es el partido de la concertación. El Partido Nacional y el Partido Colorado no presentan sus lemas. Pero a nivel de la ciudadanía, ¿ustedes creen que pueda haber bueno, a nivel de la ciudadanía sigue habiendo blancos y colorados. Claro, pero ¿puede haber algún inconveniente en la elección en ese sentido? Yo creo que los partidos, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, han insistido mucho que Montevideo es el partido de la concertación. Sí. Además, no presentan candidatos. Está claro. Los candidatos los presenta el Partido de la Concertación. O sea que el elector blanco y colorado sabe que tiene en Montevideo que votar por el Partido de la Concertación. Yo le decía que tiene complicaciones porque, por ejemplo, puede suceder, y en Montevideo es altamente probable que exista, que suceda, que el elector se equivoque en la lista municipal. Claro. Porque usted sabe que las listas municipales en Montevideo no están bien conocidas. O sea, los circuitos municipales no han entrado todavía en la cabeza del montevideano. Es decir, el montevideano no tiene claro en qué municipio vive. No tiene claro en qué municipio tiene que votar. A pesar de todo lo que se ha dicho e informado, sigue con oscuridades el problema y confusiones. Y además hay mucha gente que vive en un barrio y vota en otro, ¿no? Esa tradición uruguaya de no trasladar la credencial. Es muy común. La credencial de los 18 años se mantiene hasta... Incluso hay gente que reivindica eso porque dice, bueno, se encuentra con la gente del barrio, qué sé yo. Bueno, eso lamentablemente ahora está jugando en contra. Claro. Está jugando en contra porque si usted tiene un circuito... Fíjese si en la Rambla le entregan a usted un sobre armado, ¿verdad? Con una lista departamental, que no hay ningún problema, será del departamento de Montevideo, pero con una lista municipal que puede ser de un municipio que no sea el suyo. O peor aún, si lo pasan por abajo de la puerta y se lo pasan por abajo uno vive ahí, con lo cual asume que ese es el candidato. Pero no está inscrito ahí, pero no vota ahí. Está inscrito en otro lado. Entonces ahí hay un problema que seguramente va a generar errores, va a generar equivocaciones. Entonces la Corte decidió que por segunda vez, porque hace 5 años se hizo lo mismo, por segunda vez no vamos a anular todo el sobre. Vamos a anular solamente la hoja municipal. Cuando haya ese error. Cuando haya un error en el voto municipal. ¿Qué pasa? Usted vota, vive en el CH, pero le entregan una hoja del B, ¿verdad? Bueno, y usted está inscrito en el A. ¿Dónde tiene que votar? ¿Donde le entregaron la hoja, donde vive o donde está inscrito? ¿Dónde está inscrito? Y tiene que votar candidatos a... Tiene que votar candidatos al municipio y a la intendencia departamental. De ese donde está inscrito. Ahora, ¿qué pasa si el candidato a intendente es de un lema y el candidato bueno, hoja esa es la otra situación? Es de otro lema. Esta situación me interesa que quede claro la que estoy diciendo porque nosotros vamos a validar el voto departamental. Mientras sean del mismo lema. Mientras sea, cuando se equivoque de circuito, en lo que yo estaba explicando ahora. Las dos hojas del mismo lema. Pero tienen que ser del mismo lema. Si son de lema distintos. Bueno, en realidad, si se anula el voto municipal porque está equivocado, no importa el lema al que pertenezca, ya está anulado. Ya está anulado. Ahora, evidentemente, si hay un voto válido municipal por un partido y un voto válido departamental por otro partido, ahí sí se anula el conjunto del sobre. Porque no se puede cruzar el voto. La Corte, por una decisión mayoritaria que tomó, esta vez mantiene el no cruzamiento del voto, o sea que todo cruzamiento de voto anula el conjunto del sobre. Bien. Hay algunos lugares del país donde no hay municipios. Exacto. Fíjese, en Uruguay no todo el territorio nacional está municipalizado. En el caso de Maldonado, Canelones y Montevideo, las capitales, la capital de Maldonado, la capital de Canelones y Montevideo, como capital del departamento, tienen circuitos municipales. O sea que tanto en Maldonado como en Canelones como en Montevideo, el que vive en la capital tiene siempre circuitos municipales, con elección municipal. Ahora, si todo el resto de las capitales del país, ninguna de ellas tiene circuito municipal. Es decir, que quien vive en Fraiventos y está inscrito en Fraiventos, tiene que poner solo la hoja departamental. Porque en Fraiventos no hay municipio. Sí hay municipio en Río Negro.
No, en el departamento de Río Negro sí, en la ciudad de Fraiventos. No en la ciudad. No, en la ciudad de Fraiventos, en la capital, no hay. Obviamente en Río Negro hay en Yun, por ejemplo. Hay en Yun hay y pasa lo mismo en todos los departamentos, menos Maldonado, Canelones y Montevideo. ¿Pero ese fenómeno se da solo en las capitales departamentales? Sí, puede haber algún circuito en zonas rurales, claro, puede haber, pero en general es mucho menor. El grueso del territorio que no está municipalizado son las capitales departamentales. ¿Y qué pasa si un votante de Fraiventos pone una hoja, si pone una hoja municipal y un candidato municipal de Yun, como dice usted? Bueno, si pone un candidato municipal de Yun, se le anula el conjunto del sobre, porque eso es considerado un objeto extraño. Ahora, ¿no es una decisión polémica de la Corte esa? Es polémica, se podría haber decidido otra cosa. ¿Por qué se decidió eso? Por el objeto extraño, por el principio del objeto extraño. En una elección en que solamente usted puede poner una hoja, cualquier otro elemento que aparezca en el sobre es considerado objeto extraño. Y eso sí, en la legislación electoral el objeto extraño anula el conjunto del sobre. Ahora, le voy a preguntar algo que la gente se debe estar preguntando. ¿Por qué para la Corte esa hoja es un objeto extraño en Río Negro y no en Montevideo? Bueno, lo que pasa es que en Río Negro es un objeto extraño solamente en Fraiventos, sí, no en el conjunto del departamento. Rige lo mismo que para Montevideo. Donde hay municipio, rige exactamente igual en todos lados. El error del municipio, si es dentro del mismo departamento, se anula el voto municipal y no el departamental. Ese es un error, es una equivocación por poner un circuito, una lista municipal equivocada. Bien. ¿Verdad? Lo otro no es un error, porque lo otro es un lugar en el que no hay elección municipal. Al no haber elección municipal, la Corte entendió, y como usted dice, es discutible, podría haber entendido otra cosa, pero la Corte entendió que la mayoría también, porque estas cosas siempre se resuelven por mayoría, claro, entendió que sí, que efectivamente en ese caso era un objeto extraño y que por lo tanto se anulaba el conjunto del sobre. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? Bueno, hay una casualidad que en el momento de votar yo estaba en el exterior en una reunión del Consejo Electoral de UNASUR. A Uruguay le corresponde en este momento presidir UNASUR, está en la presidencia pro tempore. Y entonces todos los consejos de UNASUR son presididos por el correspondiente organismo uruguayo. Y nosotros estamos presidiendo el Consejo Electoral de UNASUR que se reunió en Quito hace poco tiempo. Que sí que no estuvo justo cuando se tomó esa decisión. Cuando llegué ya se había tomado la resolución. Se había tomado por mayoría además, sí, no por unanimidad. Sí, no, bueno. Claramente además hubo votos en contra, o sea, fue por mayoría. En Maldonado o en Canelones corre el mismo criterio que en Montevideo. Sí, exactamente. Si uno pone una papeleta de otro municipio, no se anula el voto, se anula la papeleta. Exactamente. Bien. ¿Qué otras cosas le parece que hay que tener en cuenta particulares de esta elección? Porque hay otras que son de todas las elecciones. Yo creo que hay, bueno, ustedes saben que yo le tengo mucho miedo al voto armado, ¿no? Cuando la persona va con el sobre armado, en este caso le tengo miedo. Normalmente en el cuarto, si uno toma la lista del cuarto secreto no se puede equivocar. No hay error. Porque ahí están nada más que las hojas municipales del circuito correspondiente. Claro. Entonces, ahí no hay error. Ahora, si uno viene con el sobre armado, que revise bien, en todo caso, el ciudadano, cuando le entregan un sobre armado con las dos listas, claro, que revise la lista municipal a ver si corresponde al circuito de su credencial. Claro. No al circuito donde vive. Lo que pasa es que mucha gente no sabe en qué municipio vive, menos sabe el municipio que corresponde del lugar donde tiene que votar. Hay listas de municipios en la Corte, ¿no? En la página web de la Corte están todos los municipios con sus seriales. Puede preguntar también, claro, puede dirigirse a la Corte y preguntar si tiene algún problema. Puede, por ejemplo, nosotros tenemos una posibilidad de chequear en la página web, usted pone su nombre, pone el año en que nació y no sé qué otro dato más le pide, aprieta un botón y le aparece el lugar donde vota. Y ahí está expresado, o sea, cuál es el municipio. Incluso puede hacerlo por la credencial. Claro. O sea, pone simplemente la credencial con serie y número y le aparece el lugar donde vota. O sea que, y ahí está la correspondencia perfecta. Porque usted puso la credencial y aparece el lugar donde vota. ¿Va a ser el lugar de votación el mismo que donde la gente votó en octubre y en noviembre? Casi la misma. Yo voto en el mismo, por ejemplo. Hay un porcentaje muy bajo de cambios que son fundamentalmente por locales que no sirvieron bien, claro, el 26 de octubre y que los hemos tenido que cambiar. Pero es un porcentaje muy bajo. En los 7.000 circuitos, casi 7.000 de todo el país, son 6.900, no sé, 50 y algo.
En casi 7.000 circuitos, ¿qué habrá? 20 circuitos cambiados. O sea, es muy poco. La inmensa mayoría de los ciudadanos votan en el mismo lugar que votaron el 26 de octubre. Bien. ¿Cómo va a ser el escrutinio? Imaginen un escrutinio complejo, lento. Bueno, el escrutinio usted sabe que tiene dos fases, ¿no? Sí. Una es la fase del escrutinio de cada mesa, o sea, la mesa que empieza a abrir los sobres y a poner las hojitas en la mesa. Ese es un escrutinio que no va a ofrecer más problemas que el habitual, porque lo que tiene que hacer son dos conjuntos de pilas, sí, ¿verdad? Un conjunto de pilas de los partidos a nivel departamental y un conjunto de pilas de los partidos a nivel municipal. O sea, en realidad es un poquito más de trabajo en el escrutinio, pero no complica demasiado. Lo que sí complica es cuando el acta es llevada a los centros de digitación para las totalizaciones, que eso se hace en toda la noche del domingo hasta el lunes de mañana, ¿no? Ahí la digitación es un poquito más complicada porque usted tiene que entrar en cada caso dos actas, el acta departamental y el acta municipal. El 26 de octubre se entraba una sola acta, porque en una sola acta estaba el presidente de la República y el Parlamento y la Junta Electoral. O sea, estaba todo en una sola hoja y por lo tanto todo en una sola acta. Acaba de haber dos actas. ¿Eso alentece un poquito la digitación? Sí. Ahora, nosotros hemos tomado alguna providencia con respecto a esto. En el 2010 había un número de digitadores que no pasaban de 20, si no me equivoco. Nosotros ahora, que no pasaba de 20 parejas, porque son por parejas, o sea, 40 personas. Nosotros ahora tenemos 60 personas, 30 parejas de digitadores, que son funcionarios electorales, que tienen contralor partidario, por eso son de a dos. Tienen que ser de dos partidos diferentes. Y además, tienen lo que llamamos los revisores. En cada puesto de trabajo de un digitador hay un puesto de trabajo de revisores que también son por parejas, por contralor partidario. ¿Por qué? Porque el digitador se puede equivocar, y entonces hay una instancia de revisión antes de pasarlo ya como un total validado. Se valida después de la revisión. Que sí, que ese aumento en el número de digitadores va a permitir. Nosotros esperamos que, fíjese que en el 2010 estuvo entre las 3 y las 4 de la tarde. Un total, digamos, no siempre, nunca es el 100%. Las 4 de la tarde, pero es el lunes, sí. Claro. Qué sé yo, habrá habido un 99,5%, que es un total ya bastante significativo. Sí. O sea, pero esta vez estamos intentando ver si podemos darlo a mediodía. Yo digo entre las 11 y las 12, pero es en el entorno del mediodía que queremos dar un resultado que no va a ser el 100%, porque siempre queda una mesa, no sé en dónde, que la manda 5 horas después. O sea, es casi imposible decir un 100%, pero sí un 99,5, 6, 7% se puede tener a las 12, a mediodía. Y estamos intentando eso, por eso aumentamos el número de digitadores, el número de revisores, etc. Hay elecciones complicadas, ¿no? Que a veces hay que esperar el escrutinio final. Pasó en Florida, por ejemplo, en la última elección. Y esta vez va a pasar. Va a pasar muy probablemente. Hay departamentos que lo que dan las encuestadoras es un empate. Sí. No se animan a decir quién va a ganar, y son varios. Sí. Son entre 5 y 7 los departamentos que están ahí. ¿Que usted cree que en varios de esos departamentos? Yo creo que va a haber que esperar en algún caso a los votos observados, definitivo, ¿verdad? Porque en el escrutinio final se escrutan los votos observados. ¿Y cuándo se comienza el escrutinio? Comienza el martes a las 15 horas y termina entre el viernes y el sábado. ¿Que usted cree que va a haber varias? En algunos casos va a haber que esperar hasta el viernes. Más de una intendencia, va a haber que cuyo resultado se va a conocer a finales de semana. Es probable, ¿verdad? O sea, sí, capaz que no tengo la bola de cristal, pero es probable que haya algunas intendencias que haya que esperar hasta el fin del escrutinio definitivo, que obviamente es el escrutinio definitivo el que da todas las garantías. Claro. Ustedes saben que el escrutinio primario puede tener errores, puede tener mal anulados, votos mal anulados. ¿Cuándo se corrige eso? En el escrutinio definitivo. A veces la gente no sabe, pero por ejemplo en Montevideo lo hacemos en un gran salón en el que están las mesas escrutadoras, y las mesas escrutadoras tienen funcionarios electorales de un lado y delegados de los partidos políticos del otro lado. Cada voto observado. Que cada voto que sacan un acta, ¿verdad? Sí. Los funcionarios sacan un acta y hay 3 votos anulados, de, no sé, 2 partidos diferentes. Están ahí los delegados partidarios. Entonces exigen ver la hoja anulada. ¿Por qué se anuló? Claro, entonces sacan la hoja anulada y bueno, y se tachó, no se tachó, se rompió la punta, no sé qué, bueno. Hay una cultura de los partidos en Uruguay que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y además le puede aseguro... ser un poco burocrática en esa instancia, pero le aseguro que recurren,
hacen recursos. Han ganado elecciones. Recurren. Algunos partidos así, ¿no? Recurren y el recurso va a la Junta Electoral de Montevideo, en el caso de Montevideo, a las juntas electorales de todos los departamentos en el resto del país. Y si la Junta Electoral rechaza el recurso, va a la Corte. Claro. Y en última instancia es la Corte la que tiene que decidir si el recurso es válido o no. Claro. Arocena, ¿alguna recomendación particular que quieran tomar para que hagan para el domingo? Yo creo que el cuidado a los ciudadanos de no correr el riesgo de anular su voto, claro, digamos. Cuidarse de no anular su voto y en la medida de lo posible votar también en lo municipal. Porque en lo municipal se juega también un partido, ¿verdad? Y cada vez va a ser más importante el partido. En el interior, esto es así. O sea, en el interior nadie duda. Fíjense que en el interior hay al revés. Ya pasó en las elecciones pasadas que hubo ciudades del interior que hubo más votos municipales que departamentales. O sea, hubo más votos en blanco a nivel departamental que a nivel municipal. En Montevideo es al revés. Claro. Hay más votos en blanco municipales que departamentales. Pero bueno, yo le pediría a la ciudadanía que hiciera lo posible por votar también. Sí, pues lo importante es generar cultura también. Claro, ¿no? Hay que generar cultura, independientemente de los procesos que sigan los municipios de acá para adelante, e independientemente de que mejoremos, como claro, yo creo que hay que mejorar la estructura municipal. Me queda una última pregunta que es importante, creo. ¿Puede haber lemas o partidos que no tengan candidatos en los municipios? Sí, puede haber. ¿En determinado municipio? Puede haber, sí. Puede haber. De hecho hay. Claro, el votante puede resultar que no encuentre papeleta. Sí. Los partidos pequeños, por ejemplo, los partidos con menos electorado. No pasa nada, no se anula ese voto. No pasa nada. Pero tampoco puede elegir un candidato de otro lema. Bueno, el ciudadano puede elegir lo que tenga en el cuarto secreto. No, pero no puede elegir una papeleta municipal de otro lema. No, claro. Porque no hay de su candidato el suyo. No está. O sea, el partido que no presentó candidatos en un municipio, claro, su partido no está en el cuarto secreto, no está entre las hojas que deben incluirse en el sobre. O sea, en ese caso no hay ninguna duda de que ese voto no existe. No puede existir. No existe la hoja, físicamente no existe la hoja. Pero eso no genera una complicación en el voto a nivel departamental, es decir, No, porque puede haber un candidato departamental en algún lugar determinado que no tenga candidato municipal y es un voto en blanco a nivel municipal y un voto válido a nivel departamental. Bien. Muchas gracias por estos minutos y suerte el domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes.